en este tercer curso de políticas de salud. Primero que todo, yo quisiera agradecerle al Ministerio de Salud de El Salvador esta invitación y particularmente al viceministro por esta invitación tan amable. El título que ustedes han dado a este tercer curso de promoción y abogacía del derecho humano a la salud en el marco de implementación de la reforma de salud en El Salvador es todo un desafío muy interesante y muy importante que yo espero poder darles un pequeño granito de arena para contribuir a este desafío que ustedes están planteando hoy en día en El Salvador. Me han pedido que hable de la injerencia de la industria en políticas farmacéuticas, en políticas públicas, la influencia y la injerencia de la industria en las agencias de cooperación y organismos internacionales como la Organización Mundial de Salud. Ustedes tienen en una pantalla, entiendo, la presentación mía, entonces vamos a la segunda diapositiva donde está el plan de la presentación. Yo voy a tratar básicamente 4 puntos, creo que aquí me salió 1, 2, 1, 2, pero en realidad estos son 1, 2, 3, 4, y lo primero que voy a tratar es las relaciones del médico con la industria farmacéutica, que es un conflicto de intereses en el cual es bastante conocido, hay muchísima literatura, pero vamos a tratar de recordar un poco de qué se trata y de qué estamos hablando. En el segundo punto vamos a hablar de la industria y los médicos y los visitadores médicos sobre todo, y aquí me voy a referir sobre todo a un estudio reciente en los Estados Unidos, donde se investigaron 29 casos y vamos a ver los resultados de esta investigación. En el tercer punto vamos a ver hacer un resumen de cuáles son los problemas que tenemos que resolver y en el último punto los cambios estructurales necesarios. Vamos a la siguiente diapositiva. Desde la década de los 90 existe una amplísima literatura sobre el conflicto de intereses en las relaciones de la industria farmacéutica con los médicos. Y yo voy a tratar de centrarme en 2 publicaciones que yo considero que hacen una muy buena síntesis de bastante actualidad y bastante independiente desde el punto de vista de salud pública. Lo uno es una publicación en el año 2004 de Marcia Angel, a la cual me voy a referir repetidas veces y que se llama La verdad acerca de la industria farmacéutica, cómo nos engaña y qué podemos hacer al respecto. La segunda publicación, una publicación ya mucho más reciente, el año pasado en Inglaterra, que se llama Bad Pharma, la farmacia mala, y fue publicado el año pasado, como les digo. También otro libro muy importante publicado en Francia por 2 farmacólogos independientes, Philippe Evan y Debré, en un libro que se llama La guía de los medicamentos útiles, inútiles o peligrosos. Vamos a referirnos varias veces a esto. La siguiente, por favor. Vamos a ver cuál es el contexto en que tratamos este problema que yo les voy a proponer. La ética de las relaciones entre el médico con la industria y la ética de la relación entre la industria y los ministerios de sanidad o las agencias de regulación o los organismos internacionales deberían ser vistas en un triple contexto. Primero, cuáles son las normas internacionales en la materia. Entonces vamos a referirnos, vamos a ver un poco qué es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud en este tema, que sería lo mismo que nos dice la organización, espero, la Organización Panamericana de Salud en las Américas en este tema. ¿Cuál es el papel regulador del Estado? Y segundo, últimamente, ¿cuál es el rol de la industria farmacéutica en todo lo que es la investigación y desarrollo? Vamos a la siguiente. Bueno, si nos referimos a la normativa internacional, es decir, ¿qué está haciendo la Agencia Pública de Referencia Internacional en Salud, la Organización Mundial de la Salud? Voy a leerles esta frase que es de estos 2 farmacólogos franceses que dice: la industria farmacéutica es un pulpo infiltrado en todas las instancias de decisión nacional e internacional, los gobiernos, las grandes administraciones, las instituciones, las asociaciones médico-científicas y los medios de comunicación. Es una frase bastante dura, ustedes me pueden decir, pero realmente esto es la realidad, y yo creo que lo que fue la famosa pandemia H1N1 nos probó muy bien
que desafortunadamente los fabricantes de vacunas en esta oportunidad o los fabricantes de antivirales, como era el caso de los fabricantes del Tamiflu y compañía, pues influenciaron la toma de decisiones a nivel nacional en Europa Occidental y a nivel internacional en la OMS. Pasemos a la siguiente diapositiva. Vemos en lo que se refiere a la Agencia Europea del Medicamento. Todos podríamos imaginarnos, Europa Occidental es la parte del mundo más desarrollada, tienen sistemas de salud extremadamente complicados y complejos y sofisticados, digamos, es la palabra más apropiada, de tal manera que la Agencia Europea del Medicamento, uno podría decir, bueno, pues aquí hay una independencia y neutralidad. Fíjense lo que pasó, el director, el que fue director de la Agencia Europea del Medicamento durante 10 años, hasta diciembre del 2011, tenía una compañía privada, comercial, donde aconsejaba él, entre comillas, a la industria farmacéutica. De manera que él era el director de la agencia pública independiente y por otro lado tenía un negocio montado para recomendarles y aconsejar a los industriales. También en el segundo punto de este transparente ustedes ven que hay muchos científicos hoy independientes que están negando y que se preocupan por la independencia de la agencia europea y ellos, un síntoma importante es que la Agencia Europea del Medicamento depende del comisario de industria y no de la Dirección General de Sanidad en lo que es la Unión Europea, de manera que esto ya nos da un síntoma de que aquí las preocupaciones mucho más por el lado del negocio y por el lado financiero que por el lado de la salud pública. Vamos a la siguiente diapositiva y veamos un poco lo que son las experiencias nacionales. Si ustedes miran la literatura en los últimos años, ya desde hace bastantes años, en algunos países de hace 10 años, en países como Australia, como el Canadá, como Irlanda, el Reino Unido, los Estados Unidos, pues han desarrollado una serie de códigos éticos, de directrices, de comités de conducta, en la reglamentación y la promoción y la propaganda de los medicamentos. Estos códigos son algo importante y ayudan sin lugar a duda, pero todos los códigos tienen un común denominador y que son recomendaciones voluntarias. De manera que ellos sacan estos códigos o estas normas públicas, pero nadie tiene la obligación de seguirlas, de manera que ya estamos en el primer problema. En el segundo punto, miren este ejemplo. El Consejo Médico de Irlanda nos dice que los médicos no deben basarse exclusivamente en la literatura distribuida por la industria. Esto es de una ingenuidad como de 10 años. Es decir, miren, señores médicos, no le crean solo a la publicidad, vayan a leer alguna revista científica. Esto pues es realmente de una banalidad impresionante y estamos hablando de un país como Irlanda. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva y preguntémonos entonces quién es la industria farmacéutica. Y aquí volvamos, no lo voy a decir yo, no lo dice Velázquez, porque Velázquez es muy agresivo, etcétera, y no sé qué, poco diplomático. Preguntémosle a Marcia Angell, que fue editora del New England Journal of Medicine durante casi 25 años, y ella lo que nos dice es lo que yo les voy a leer y ustedes están leyendo ya. La verdadera industria farmacéutica, una industria que en las últimas 2 décadas se ha alejado bastante de su loable propósito inicial de descubrir y producir fármacos nuevos y útiles, ahora es ante todo una máquina comercial de venta de drogas de dudosos beneficios y utiliza su riqueza y su poder para cooptar todas las instituciones que se le crucen en camino. De manera que volvemos a lo del inicio, la industria farmacéutica hoy en día está infiltrada. Si ustedes leen, eso no son secreto de nadie, si leen las campañas presidenciales en los Estados Unidos en los últimos presidentes que ha habido, una contribución financiera importante es la industria farmacéutica que contribuye a la campaña del presidente e interesante en los Estados Unidos, ellos contribuyen por igual al candidato demócrata y al republicano porque ellos quieren estar seguros, están jugando al gana-gana de manera que ellos dan dinero.
Debré y Evan, en el libro que les cité ahora, el libro francés, dice: la industria farmacéutica internacional tiene un pasado magnífico, un presente de esterilidad, de lucro, de mentiras y de corrupción. Y terminan con una frase de una cierta esperanza que dicen: y un futuro de esperanza. Esperemos a ver. Bueno, la siguiente, por favor. Aquí donde está la píldora con la explosión, vamos a ver un poquitico este libro en el cual yo les hablaba, que fue publicado en Francia el año pasado, que se llama Guía de los medicamentos útiles, inútiles o peligrosos, que se publicó, y a los 2 meses de publicado se habían vendido ya 800.000 ejemplares en Francia. ¿Qué quiere decir esto? 800.000 ejemplares quiere decir que no eran los médicos que estaban comprando, porque eran ya el público en general que estaba comprando este libro, que son 600 páginas, tal vez para investigar, lo hice yo mismo, para investigar cuáles son los medicamentos inútiles o incluso peligrosos del que están hablando. Estos dos autores independientes analizaron 4.000 medicamentos que actualmente en circulación en el mercado de Francia, y utilizaron más de 25.000 bases de datos independientes con ensayos clínicos sobre todos estos medicamentos. Y llegan a la conclusión de que 50% son inútiles. Óigame bien, estamos hablando de Francia, del mercado francés. Entre 4.000 medicamentos hay 2.000 que son inútiles. Si mañana se retiraran del mercado, no le pasa absolutamente nada a la salud del pueblo francés. Bueno, nos dicen 20% son mal tolerados. Después nos dice 5% potencialmente muy peligrosos, y estos últimos tienen como consecuencia cerca de 100.000 accidentes terapéuticos graves por año que necesitan hospitalización. Y al final nos dice: de esos 100.000 que se hospitalizan a causa de medicamentos, hay 20.000 muertas debido a la toma de medicamentos. De manera que miremos un poco el panorama farmacéutico. Es un poco alarmante, porque esto nos quiere decir que está más bien todo orientado más hacia el negocio que hacia la salud pública. Cuando he presentado porque no es la primera vez, he presentado un poco las conclusiones de este informe, de este estudio francés, me preguntan: bueno, ahora hay un gobierno socialista en Francia, entonces me imagino que el gobierno está pensando retirar los 2.000 medicamentos inútiles. Pues ni pensar, no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque la industria de exportación de medicamentos de Francia es una industria poderosa, es una industria clave para el gobierno francés, y que no podrían, primero no pueden retirar del mercado interior 2.000 medicamentos, porque los vecinos, y no solo los vecinos, incluido El Salvador, va a decir, y mañana ¿y por qué importamos medicamentos que los franceses retiraron del mercado y consideran inútiles? De tal manera que las conclusiones de estos científicos no pudieron tener ninguna repercusión, y los 4.000 medicamentos, incluidos los 50% inútiles y los peligrosos que causan muertes, desafortunadamente siguen en el mercado. Pasemos a la otra diapositiva. Entonces los autores del libro, los dos franceses, se preguntan: bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando con la industria farmacéutica? Y la respuesta la dan ellos, y dicen: entre el año 1950 y 1990 hubo grandes invenciones que cambiaron la vida de la humanidad entera. El descubrimiento de los antibióticos, de las vacunas, de los productos contra el cáncer, de enfermedades para problemas cardiovasculares, diabetes, etc. En los últimos 20 años, nos dicen los autores, se ha dedicado la industria a productos Me Too, es decir, productos que son antiguos productos viejos que estaban en el mercado, y los vuelven a poner en el mercado, como digo yo en la diapositiva, maquillados con grandes esfuerzos publicitarios, y los sacan al mercado como si fuera un nuevo medicamento. En Francia hay 5 moléculas contra la hipertensión arterial, y hay más de 150 Me Too, en muchos de ellos patentados como si fueran nuevos productos. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Entonces tratemos de preguntarnos entonces cuál es la filosofía del actual modelo de investigación y desarrollo de medicamentos. Desafortunadamente, la filosofía de la industria farmacéutica hoy en día está concentrada en tratar
más que en prevenir y curar. Si ustedes se fijan, los medicamentos que están saliendo al mercado en los últimos 20 años son medicamentos contra la hipertensión, contra el colesterol, contra la diabetes, contra enfermedades crónicas, incluido la gente viviendo con HIV, quiere decir, son gente que tienen que continuar el resto de su vida a tomar el medicamento. Evidentemente que si yo lo que estoy buscando es un negocio, si los medicamentos que curan, si yo tengo un medicamento que cura, mato el mercado. De manera que un paciente enfermo y que tenga que tomar de por vida el medicamento garantiza la salud de la industria, la salud financiera de la industria. Y este es un problema que tenemos que ver. En el último punto de esta diapositiva les digo que la industria farmacéutica es la tercera industria en el mundo en términos de rentabilidad después de la industria financiera, cuando la industria financiera era rentable, porque un día estamos en problemas allá y aquí, y la industria del petróleo, ya mucho más rentable que la industria del armamento incluso. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva, nuevamente el plan de la presentación, y vamos a ver un poco este segundo punto, la industria, los médicos, los visitadores médicos en estos 29 estudios que les mencioné en los Estados Unidos. Pasemos al siguiente. Bueno, si hablamos y estamos hablando de que el 50% de los medicamentos en circulación en el mercado francés son considerados inútiles, entonces, ¿qué está pasando con la evaluación de medicamentos por las agencias reguladoras que están encargadas de autorizar si se pone en el mercado un medicamento o no? Y los mismos autores nos dicen, bueno, evidentemente ustedes saben que el principal argumento que tiene que presentar un fabricante para que le den la autorización de puesta en el mercado son los ensayos clínicos. ¿Qué nos dicen Evan y Debré sobre los ensayos clínicos? Les cito y ustedes pueden leer: los ensayos clínicos realizados por la industria y que se presentan para la evaluación de las autoridades sanitarias son sesgados, fraudulosamente manipulados, mentirosos, ocultando los peligros y amplificando los efectos positivos. Y desafortunadamente esta es la realidad. Muchos de los ensayos clínicos que hace la gran industria en Europa o en los Estados Unidos se hacen en América Latina o en África, y el resultado es que ellos van rápidamente, esconden un poco los resultados negativos para poder salir al mercado lo más rápidamente posible y recuperar la inversión. La diapositiva siguiente. Veamos un poco qué es el mercado, el gigantesco del mundial de medicamentos. De acuerdo al IMS, las ventas de la industria farmacéutica en el 2011 fueron de 880 billones de dólares. Entonces nos dice otra vez Marcia Engel, que les dije que iba a citar varias veces, ¿qué hace el gorila de 350 kilos? El gorila de 350 kilos, señores y señoras, hace lo que le da la gana. Y esto es lo que está pasando un poco con la industria farmacéutica hoy en día, que es un coloso tan gigantesco que está haciendo lo que le da la gana, y en eso no es una caricatura lo que estoy haciendo. Las transnacionales farmacéuticas son tan grandes que tienen la fabricación en Singapur, que tienen la sede en Suiza, pero que los capitales están aquí, y allá, y allá, y allá, que los poderes públicos nacionales no tienen una capacidad de control y de supervisión de esta industria. Entonces, ¿qué pasa? El médico se convierte en una víctima, en cierta medida, porque el médico está prescribiendo los medicamentos que la autoridad sanitaria autorizó a poner en el mercado. El médico no está cometiendo ningún delito, ni está recetando cosas que considera que no. El médico receta sobre lo que está en el mercado, que las autoridades de salud pública de cada país permitieron que se comercialice. La siguiente, por favor. Recientemente en Inglaterra, en el 2010, se analizaron todos los medicamentos que estaban en circulación y que eran el objeto de reembolso del Sistema Nacional de Salud de Inglaterra, y una de las conclusiones es que se está despilfarrando 1 billón de libras esterlinas por año debido a la prescripción de Me Too drugs patentadas. Es decir,
eh, están perdiendo 1 billón de libras únicamente porque están prescribiendo medicamentos patentados cuando habría medicamentos genéricos equivalentes de mucho menor costo. Ahí en el segundo punto les doy un ejemplo que es muy conocido. La torvastatina es lo mismo que la civastatina, tiene la misma eficacia, la última ya está fuera de patente, pero los médicos en Inglaterra siguen prescribiendo el medicamento patentado, lo que quiere decir que desde el 2006 los Servicios Nacionales de Salud de Inglaterra están perdiendo 165 millones de libras esterlinas por año solo a causa de un medicamento. De manera que imagínense, si extrapolamos a todos los medicamentos que están en el mercado, pues llegamos a las cifras que estaban en el punto primero de la diapositiva. Vamos a la siguiente diapositiva y entremos un poco en el campo que les anuncié de los visitadores médicos. En el año 2000, la industria farmacéutica de los Estados Unidos gastó 11 billones de dólares, 5 de los cuales fueron a los visitadores médicos. Se estima que se gastó entre 8 y 13 mil dólares por médico por año en los Estados Unidos, aparte del salario que reciben los visitadores médicos. Evidentemente, el visitador médico tenía un presupuesto por año de 8 mil dólares, de 8 a 10 mil dólares para influenciar a los médicos que él visitaba. En Francia, en el 2012 se calculaba o se estimaba que había 18 mil visitadores médicos, un visitador por cada 10 médicos, y en los Estados Unidos 88 mil visitadores médicos, lo que quiere decir que hay un visitador médico por cada 5 o 6 médicos en Francia. Vamos un poco a lo que fueron los resultados de los estudios realizados en los Estados Unidos y que son bastante interesantes. Estos 29 estudios llegaron a la conclusión, primero, que las relaciones de los médicos con la industria farmacéutica empiezan durante los primeros años de los estudios de medicina, de manera que la industria vaya a buscar a los alumnos de segundo o tercer año en la Facultad de Medicina para promover la maravilla de sus productos. Otra conclusión es que por lo menos 4 veces por mes los médicos reciben a los visitadores médicos, que son encargados de hacer marketing y publicidad. No están ellos ni siquiera formados para ver cuáles son los efectos científicos de los medicamentos. El tercer punto, que es una conclusión del estudio, dice que las cenas, las muestras gratuitas, los honorarios, los viajes, las conferencias y la financiación de investigaciones son algo totalmente corriente en la industria farmacéutica. Todas estas prácticas, nos dice el estudio, resultan en un aumento de las prescripciones de las drogas que están sponsorizando los visitadores médicos. La siguiente diapositiva, por favor. Los estudiantes y los médicos, fíjense en esto qué interesante, que uno jamás se imaginaría que llegue a una conclusión. Los estudiantes y los médicos creen que la información que les dan los visitadores médicos es científica y es correcta. Es como si ustedes, como pensemos que mañana el fabricante de Renault viene a vendernos un auto y él intenta probarnos que es el mejor. Ustedes pueden imaginar que esa información es independiente, que es verdad que el auto Renault es mucho mejor que el Volkswagen. Pues eso es lo que está pasando aquí. Y además los médicos se creen de que esto es científico y correcto. El siguiente punto, la mayoría de los médicos niegan que ellos los esté influenciando la industria farmacéutica. No, ellos los invitan a Hawái, a Honolulu y a las Islas Vírgenes y no sé qué, a un congreso de 8 días con miles de regalos y demás, pero ellos esto no los influencia para nada. Nos dice el estudio que es lo que declaran los médicos. Otra conclusión que va en contra de lo que acabamos de decir, el trabajo de los visitadores médicos disminuye la prescripción de los medicamentos genéricos. La siguiente, por favor.
Veamos un poco una de las armas importantes que utilizan los visitadores médicos, son las muestras gratis. ¿Qué son las muestras gratis? Las muestras, la manera como la industria farmacéutica de familiarizar a los médicos y pacientes con medicamentos que son desconocidos, más caros y a veces incluso que no están todavía autorizados por la autoridad regulatoria del país. Entonces, el visitador médico llega con unas 10 cajitas de tal medicamento y le dice, doctor, esto es lo último que ha sacado la industria mía, esto es lo mejor, de manera que aquí lo tengo. Después, como ya tiene 10 o 15 cajas que le dio el visitador médico, cuando llegue los primeros pacientes, pues él les va a regalar una cajita y le dice, mire, esto es lo último que me acaba de llegar, le doy esto para tratar de conservar su poder y mostrarle al paciente que él está totalmente al día y que el medicamento que salió ayer en los Estados Unidos, él ya tiene su cajita en el consultorio y se la puede regalar. Resulta que el último medicamento en el mercado no es sinónimo del mejor. Puede ser, lo digo en la diapositiva, el iPhone número 5 puede ser que sea mejor que el 4, a lo mejor, no sé, habría que probarlo, pero normalmente sería mejor, no es lo mismo en el caso del medicamento. Vamos a la siguiente, por favor, y ampliemos un poco, no hablemos solo de muestras gratis, hablemos de los regalos de la industria. En la mayoría de las industrias, el que le den a usted un regalo no tiene ningún problema ético. Si usted va a comprar un auto y le regalan un radio o un lector de CD o alguna cosa, o le dice el vendedor de autos, y además lo invito a Honolulu una semana, pues bienvenido, yo lo recibo y no hay ningún problema. En lo que se refiere a la industria farmacéutica, estos regalos no van al pobre que se está tomando el medicamento. El paciente jamás recibe un regalo de la industria farmacéutica. Es el prescriptor que decide qué es lo que se tiene que tomar el paciente. Y entonces aquí como pacientes nos podríamos preguntar, ¿y será que este médico con todos estos regalos que le dieron nos está proponiendo el mejor medicamento o está influenciado por esos regalos? Hay una ley muy interesante en el segundo punto de la diapositiva en los Estados Unidos que se llama el acta del sol. Miren qué interesante, que para regular los regalos de la industria farmacéutica, la ley que pasó en los Estados Unidos se llama el acta del sol. Tal vez porque lo llevan a países como el de ustedes, donde hay sol, a grandes hoteles. De ese decreto dice que la industria tendrá que hacer público y poner probablemente en sus páginas web que son el costo de los regalos que le están dando a la industria. Yo no sé si ustedes han leído últimamente en los periódicos que en los últimos 3 o 4 años ha habido problemas, escándalos graves entre Glaxo, en la actuación de Glaxo en la China, y hay varios funcionarios de Glaxo que están con problemas con la justicia china por comportamiento no ético en la China. Pasemos a la siguiente diapositiva y compliquemos todavía un poco todo este panorama que no es el mejor. Resulta que ustedes en las revistas científicas, en Lancet, en los grandes periódicos internacionales que hablan de medicamentos, siempre están firmados por un gran profesor de Inglaterra, del Canadá, de los Estados Unidos, etc. Resulta que estos señores, estos grandes profesores, no son los que escriben estos artículos. Estos artículos son escritos por consultores de la industria farmacéutica y estos señores, grandes profesores universitarios y profesores de clínica, etcétera, reciben un pago para firmar los artículos y son publicados en revistas que se llaman científicas. Les pongo un ejemplo del director del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Brown en los Estados Unidos, ganaba más de $500,000 por año como consultor de las compañías farmacéuticas que fabrican antidepresivos. Y es el director del Departamento de Psiquiatría, de manera que estaba trabajando un poco para ellos, de manera que uno se puede preguntar cuál es la independencia de este profesional en esto. Volviendo otra vez a Ángel, a Marcia Ángel, ella le puso, hablando de estos temas, le puso un artículo, un título que decía, ¿está en venta la medicina académica? Y un lector le escribió una carta diciéndole, no, para nada en venta. El dueño actual
está muy contento con ella. Bueno, la siguiente, por favor. Les decía yo, comentaba al inicio que hay en muchos países, sobre todo industrializados, guías para el comportamiento. Esas guías para el comportamiento no solo, ya lo dijimos, son de carácter voluntario, lo dijimos al inicio, pero en muchas ocasiones son ambiguas y difíciles de entender. Mire, en el código ético de la American Medical Association, por ejemplo, dice: los regales individuales a los médicos deben ser de valor mínimo. Están aceptados si son de valor mínimo. Bueno, ¿cuál es el valor mínimo? ¿Un auto? ¿Un televisor? ¿Un viaje a Hawái? ¿Mínimo con relación a qué? En el Código de Conducta de Irlanda dice que los médicos pueden aceptar viajes siempre y cuando el alojamiento sea razonable. Esto es maravilloso, extraordinario. ¿Qué quiere decir razonable? De 4,5 estrellas que no sea de 5. Esto es realmente, como dicen los brasileños, una brincadeira, un juego de niños. Esto no es nada serio que le digan a uno que el costo del hotel sea razonable. Pasemos a la siguiente diapositiva y veamos un poco qué es lo que está pasando. ¿Cuál es la ética de la investigación y desarrollo? Bueno, resulta que la mayoría, ya les medio sugerí, la mayoría de las nuevas drogas, entre comillas, no son nuevas, sino que son simples variantes de viejas drogas que ya existen en el mercado. Entonces, miremos qué es lo que pasa hoy en día para registrar una droga en el mercado. Usted es un fabricante y tiene una cosa que usted considera o quiere llamar una nueva droga. ¿Qué hace? Va y hace ensayos clínicos. ¿Qué es un ensayo clínico? Un ensayo clínico es donde usted toma un grupo de pacientes X y le da el medicamento que usted considera que es un medicamento nuevo y que va a curar o a tratar la enfermedad. Y a otro grupo control le da un placebo. Un placebo es una píldora que no contiene nada, azúcar o polvo talco, nada. Ya hay un un problema ético, que usted a un grupo y al otro no le dice a usted quién se está tomando el verdadero medicamento y quién no se lo está tomando. El que está tomando el placebo no sabe si toma el verdadero medicamento o es el medicamento que no tiene nada. De manera que esto, si es una enfermedad grave, yo estoy participando como paciente en un ensayo clínico convencido de que me estoy tomando un producto eficiente y resulta que como yo pertenezco al grupo de control, no me estoy tomando nada, es el placebo. Bueno, pero resulta que evidentemente que los ensayos clínicos, después de una serie de ensayos en varias personas y por varias semanas o meses, las conclusiones va a ser, si usted hace exámenes de sangre en los unos y en los otros, pues que el que se tomó la sustancia activa tenía que tener más efecto y hay alguna modificación de su comportamiento. De tal manera que usted va a decir, hay una eficacia. Y eso se lo presenta a la agencia regulatoria y la agencia regulatoria dice, sí, en realidad los que se tomaron el medicamento hubo algún más efecto en eso. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que se autorizó un medicamento que en los ensayos clínicos dio que había algún efecto. No estamos diciendo para nada que es un efecto superior y hay mayor eficacia al medicamento que ya está en el mercado. De tal manera que aquí, fíjese, desde el punto de vista ético, hoy en día en El Salvador, tanto como en Francia o en los Estados Unidos, se están poniendo en el mercado medicamentos que no tenemos la certeza que son mejores que los que se quieren reemplazar. De manera que esto es un punto grave. Hay algunos países, excepcionalmente, estuve hace un mes en el Brasil, donde la agencia reguladora de medicamentos del Brasil está exigiendo a los fabricantes que comparen el medicamento no con un placebo, sino con el medicamento equivalente que existe ya en el mercado, para que diga, bueno, si es mejor que el que está en el mercado, claro, le damos inmediatamente la autorización para que lo comercialice. Bueno, el siguiente, por favor. Para resumir un poco de esto sobre la investigación y desarrollo, les voy a leer esta frase de esta diapositiva que dice: las compañías farmacéuticas controlan totalmente la investigación y desarrollo y están implicadas en todos sus pasos. Ellos fijan la agenda de investigación, diseñan los estudios, hacen los análisis, dirigen los ensayos clínicos, escriben los artículos y deciden cuándo y cómo y en qué forma y firmados por quién
publican los resultados. Resultados que saldrán al mercado en exclusividad gracias a una patente que se le otorgará a esta persona, de tal manera que el medicamento es único, no es comparable, está patentado en monopolio y en exclusividad por 20 años, lo que impide una comparación de la eficacia terapéutica. Díganme ustedes si no hay un conflicto de intereses grave en esto que acabamos de expresar. La siguiente, por favor. Entonces vamos ya a resumir cuáles son los problemas, la siguiente, que complican y condicionan la ética de la relación médico-industria, de la relación industria-autoridades regulatorias, de la relación industria y organismos internacionales como la OMS. Primero, hay que recordar que la innovación es decreciente y está bajando. Por eso es que la mayoría de los nuevos productos son productos que ya eran antiguos. Las nuevas moléculas por año que se están descubriendo son 25, máximo 30 por año. Hay una falta de independencia de las agencias reguladoras de medicamentos, empezando por la falta de independencia de la Agencia Europea, como les comenté hace un momento. La investigación clínica está en manos de la industria que produce los medicamentos. Fíjense ustedes que sería evidente en que la industria que produce el medicamento no debía ser la responsable de los ensayos clínicos para que haya un órgano, un tercer órgano totalmente independiente que pueda ser el juez y decir, este medicamento no sirve o este medicamento sí sirve con la independencia total. El que hizo la inversión de X, muchos, es verdad, millones de dólares para investigar, va a hacer los ensayos clínicos y va a ser el que va a decir este medicamento sirve o no sirve. De manera que hay un conflicto de intereses grave. Los derechos exclusivos de patentes no permiten la transparencia para evaluar y comparar, porque como el medicamento es único, está patentado y no puede haber otros durante 20 años, pues dificulta la comparación. El siguiente transparente, por favor. Seguimos con los problemas. Los visitadores médicos no son fuente de información objetiva y científica a los médicos, sin contar una cosa que está últimamente en Europa, donde estuvo reglamentada muy fuertemente la información en la televisión y los medios de comunicación al grande público. Hoy en día se está flexibilizando mucho y usted encuentra publicidad en la televisión en los grandes países europeos o en los Estados Unidos. El otro punto es la falta de transparencia en los costos de investigación. Esto desafortunadamente no tuvimos tiempo en desarrollarlo en esta charla, pero la industria está argumentando que la investigación de un nuevo producto es del orden de $1.000 millones, cuando ya otros estudios independientes nos están diciendo que son 40 o 50 millones. Bueno, y por último, uno de los problemas graves es que estamos hablando, como dice Marcia Angel, que estamos hablando de un gorila de 350 kilos que está haciendo lo que le da la gana. La siguiente, por favor, el plan de la presentación. Vamos finalmente a la última diapositiva, que son los cambios estructurales que serían necesarios. En una reforma hoy en día tendría que ir, como ustedes ya se pueden imaginar, tendría que abarcar más allá de la industria, tendría que ir a las agencias reguladoras de medicamentos, tendría que ir a las instituciones que la industria ha cooptado, como decíamos anteriormente, a la profesión médica y a todas las instituciones que están alrededor, a todos los que están generando los guidelines y códigos de conducta, etcétera, etcétera. Habría que, primero que todo, centrar la innovación no en los Me Too, sino centrar la investigación en la innovación. Investiguemos realmente y tratemos de poner nuevas moléculas en el mercado. Segundo, habría que asegurar la independencia de las agencias reguladoras de medicamentos y dar un paso que estos códigos que se están produciendo cada vez más en los países no sean de carácter voluntario, sino que tengan un carácter obligatorio para los médicos que los tienen que seguir. Que las instancias públicas supervisen los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos debían estar realizados por terceros y no por el que estuvo investigando la molécula. Limitar y reducir los derechos de monopolio.
es decir, todo el problema del patentamiento de productos farmacéuticos después de la creación de la Organización Mundial del Comercio en el 95. Habría que ver cómo se pueden reducir los derechos de monopolio de las patentes para poder poner en el mercado, en el dominio público, cualquier medicamento que se necesite de una manera urgente. Excluir, esto es fundamental. Yo creo que hay que excluir totalmente la industria farmacéutica de lo que es la enseñanza médica. No se puede permitir que alguien que está produciendo un cierto tipo de medicamentos vaya a dar formación a los estudiantes de medicina, formación o información, o más grave todavía, regalos a los estudiantes de medicina. Finalmente, habría que poner un poco de transparencia en los costos de investigación y en los precios de los productos farmacéuticos, que son a unos niveles escandalosos. Si ustedes siguieron el último escándalo de Novartis en la India, que acaba de decidir la Corte Suprema de la India en un medicamento contra el cáncer que costaba $5.000 por paciente por mes. Imaginen ustedes en la India o en El Salvador, o yo haría el reto en Francia. ¿Qué paciente puede pagar $5.000 por mes para obtener un medicamento? Muchísimas gracias. Desafortunadamente, como esto está grabado anteriormente a la conferencia, no vamos a poder tener tiempo para intercambiar, pero yo creo que hay en la asistencia personas que pueden perfectamente dialogar con ustedes en base a todas estas ideas que hemos conversado durante este rato. Les agradezco mucho y que tengan mucho éxito en su seminario. Muchas gracias. Hasta luego.